Mateo 13, el capítulo de las parábolas. Mateo 13 es un capítulo importante del Nuevo Testamento que contiene algunas de las parábolas más famosas de Jesús. Se conoce como la parábola del sembrador. La parábola Jesús cuenta la historia de un sembrador que sale a sembrar semillas. Algunas semillas caen en el camino y son pisoteadas o comidas por los pájaros. Otras semillas caen en terreno pedregoso y no tienen suficiente raíz para sobrevivir. Otras semillas caen entre espinos y son ahogadas por ellos. Finalmente, algunas semillas caen en buena tierra y producen frutos abundantes. La parábola del sembrador, un mensaje de esperanza y reflexión. La parábola del sembrador es una de las enseñanzas más profundas y significativas de Jesús. En ella, Jesús nos muestra que la palabra de Dios es como una semilla que se siembra en diferentes tipos de terreno y que cada terreno representa una respuesta diferente a la palabra de Dios. Los diferentes terrenos, una reflexión sobre nuestras vidas. El camino representa a las personas que oyen la palabra de Dios, pero no la entienden o no la aceptan. La palabra de Dios es como una semilla que cae en un terreno duro y no puede penetrar. Esto puede ser debido a la falta de interés, la distracción o la resistencia a la palabra de Dios. El terreno pedregoso representa a las personas que reciben la palabra de Dios con alegría, pero no tienen raíz y se desaniman cuando vienen las pruebas. La palabra de Dios es como una semilla que germina rápidamente, pero no tiene suficiente profundidad para sobrevivir. Esto puede ser debido a la falta de compromiso o la falta de una base sólida en la fe. Los espinos representa a las personas que se dejan ahogar por las preocupaciones y riquezas del mundo. La palabra de Dios es como una semilla que se ahoga entre las espinas y no puede crecer. Esto puede ser debido a la falta de prioridad en la vida espiritual o la distracción por las cosas materiales. La buena tierra representa a las personas que oyen la palabra de Dios, la entienden y la aceptan, y producen frutos abundantes. La palabra de Dios es como una semilla que se siembra en un terreno fértil y produce una cosecha abundante. Esto requiere una actitud de apertura, receptividad y compromiso con la palabra de Dios. La aplicación en nuestra vida. La parábola nos enseña que la palabra de Dios es poderosa y puede producir frutos abundantes en nuestra vida si la recibimos con un corazón abierto y dispuesto. Nos muestra que la fe y la obediencia son fundamentales para producir frutos abundantes en nuestra vida espiritual. También nos enseña que debemos ser conscientes de los obstáculos que pueden impedir que la palabra de Dios produzca frutos en nuestra vida y debemos tomar medidas para superarlos. ¿Qué cambios puedo hacer en mi vida para ser más receptivo a la palabra de Dios? ¿Qué obstáculos puedo identificar que están impidiendo que la palabra de Dios produzca frutos en mi vida? ¿Qué pasos puedo tomar para superar esos obstáculos y producir frutos abundantes en mi vida espiritual? La promesa de la cosecha. La parábola del sembrador también nos da esperanza y promesa. Si estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios y a permitir que produzca frutos en nuestra vida, podemos esperar una cosecha abundante. Esto puede significar un crecimiento en nuestra fe, una mayor comprensión de la palabra de Dios y una vida más plena y significativa. A la acción. Nos invita a evaluar nuestra vida espiritual, a identificar los obstáculos que pueden estar impidiendo que la palabra de Dios produzca frutos en nuestra vida y a tomar medidas para superarlos. Al hacerlo, podemos experimentar un crecimiento espiritual significativo y producir frutos abundantes en nuestra vida. La parábola nos enseña que la palabra de Dios es poderosa y puede producir frutos abundantes en nuestra vida si la recibimos con un corazón abierto y dispuesto. Nos muestra que la fe y la obediencia son fundamentales para producir frutos abundantes en nuestra vida espiritual. También nos enseña que debemos ser conscientes de los obstáculos que pueden impedir que la palabra de Dios produzca frutos en nuestra vida y debemos tomar medidas para superarlos. La parábola del sembrador también nos da esperanza y promesa. Si estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios y a permitir que produzca frutos en nuestra vida, podemos esperar una cosecha abundante. Esto puede significar un crecimiento en nuestra fe, una mayor comprensión de la palabra de Dios y una vida más plena y significativa.
Espero que hayas disfrutado de este contenido y que te haya sido de ayuda. Si quieres seguir viendo más contenido como este, no te olvides de suscribirte a mi canal. Al hacerlo, podrás estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad.